cosas que él me estuvo explicando, la verdad que levantaron mucha preocupación sobre este contrato. Pero en esta ocasión, el CNE, el Centro para la Nueva Economía, hace un análisis, y este análisis agrega, ¿verdad?, unos detalles que preocupan mucho. Lo puedo resumir con que hay preocupación por parte de este contrato que se le está dando a Luma Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución en la Autoridad de Energía Eléctrica. Voy a hablar primero sobre este particular y al regreso de la pausa, a las 11:30, estaremos hablando sobre el plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y en esta conversación vamos a agregar a Henry Vida. Pero le quiero dar los buenos días al licenciado Rolando Emanuel, y mi mamá diría, no te olvides del doctor, que también es doctor. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, Mili, estoy muy bien, yo espero que tú también te encuentres bien. Gracias a Dios, sí, estamos muy bien. Licenciado, vamos a hablar sobre este análisis que hace el Centro para la Nueva Economía sobre el contrato de Luma Energy, y levanta planteamientos sobre otros contratos que se supone que se den bajo este contrato. O sea, eso es, ay padre, como puedo decir, nada, lo voy a dejar como que es un revuelo que nadie entiende. Vamos a hablar sobre este análisis del centro. ¿Cómo no? ¿Sabes que el 22 de junio de este año se anunció la firma del contrato para la privatización de todas las funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica menos la generación? Y ese contrato se estuvo manejando de forma secreta por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. No se sabía ningún detalle sobre lo que se estaba negociando, y uno se entera porque el negociado de energía emitió el certificado de cumplimiento de energía, que es el requisito que establece la ley 120 para aprobar el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí es que, como se puede decir en términos, ¿verdad?, populares, revienta todo esto, que es un cúmulo de información enorme. Había más de 1000 páginas de documentos relacionados al contrato, y la UTIER nos encomienda hacer un estudio del documento, y descubrimos que es un contrato que es totalmente parcializado a favor de Luma. Es un contrato que no cumple con las políticas públicas que existen sobre energía en Puerto Rico, particularmente la ley 120 y la ley 17 sobre la política energética de Puerto Rico. Se recurrió al negociado de energía para pedir que se anulara esa determinación. El negociado de energía no contestó, Mili, eso es una barbaridad. No contestó ninguna de las mociones, y se tuvo que recurrir entonces al Tribunal de Apelaciones, en donde el caso está todavía pendiente. Pero está pendiente. Sí. La UTIER presentó un caso, pero también ambientalistas presentaron un recurso similar. Correcto, que también está pendiente. Ahora, el análisis que hacemos nosotros, que nos encomienda la UTIER, es ver si ese contrato está en cumplimiento con las políticas públicas, y encontramos que no está en cumplimiento con las políticas públicas. Pero además, cuando tú haces el análisis del balance de fuerzas y de intereses del contrato, se denota que todo es a favor de Luma, y que se le delegan las políticas públicas de energía renovable, políticas públicas sobre las tarifas. De hecho, esto implica un aumento en la tarifa que se va a gestionar ahora en diciembre. Implica unos desembolsos extraordinarios que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene el dinero actualmente, pues según el plan fiscal y el presupuesto aprobado por la Junta, entra la autoridad en un déficit operacional por razón del contrato de Luma. Y para describirlo de la manera más simple, Mili, el contrato es como si tú le arrendaras la casa a una persona. Tu casa tú se la arriendas a una persona, pero en vez de esa persona pagarte una renta, tú le pagas renta a esa persona, le pagas el agua, la luz, la comida, las comunicaciones, y esa persona pues vive tu casa sin tú recibir ningún beneficio. Y eso es lo que está pasando con Luma. Luma sustituye la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. El pueblo de Puerto Rico con las tarifas paga todo. Además le dan hasta 120 millones de dólares anuales, y Luma no tiene ninguna obligación de invertir ni un solo centavo en esa operación. Es un acuerdo redondo para Luma Energy, porque ese ejemplo que tú traes del alquiler de la casa me parece que es genial, porque así la gente lo puede entender.
en una casa yo quiero que me paguen renta. Correcto. No es que yo le voy a pagar la renta, le voy a pagar la luz, y le voy a pagar el agua, el gas, el teléfono, etcétera. O sea, y lo estamos llevando a este nivel para que la audiencia lo pueda entender. O sea, estamos saliendo de un monopolio público para irnos a un monopolio privado, pero sí, más allá de eso, aquí estamos dándole de todo a Luma. Además de eso, el estudio que nos encomendó Lautier descubre que en realidad ellos van a tratar de liquidar las uniones que están operando actualmente en la autoridad y no hay garantía de empleo para ninguna de las personas que trabaja actualmente en la autoridad, porque a lo único que se comprometió Luma fue a entrevistarlos de buena fe. Y en ese sentido se viola el propósito y la intención legislativa de la ley 120, que dice que había que darle todas las prerrogativas y todos los beneficios que se habían obtenido mediante los convenios colectivos. Y Luma no reconoce los convenios colectivos. Entonces, con toda esta información, pues obviamente es claro que ese contrato es muy malo para Puerto Rico. Denunciamos también, Mili, que el contrato le permite tantas salidas en tantas circunstancias diferentes a Luma. Es decir, que Luma puede abandonar el contrato por cualquier excusa y bajo cualquier circunstancia que podría permitir, por ejemplo, que Luma se fuera y dejara a la Autoridad de Energía Eléctrica en el vacío después de un huracán, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es algo que representa un riesgo porque el contrato de Luma implica el desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto de desmantelamiento no lo digo yo, lo dice la propia Junta. La Junta plantea ante la jueza Taylor Swain que lo que se está haciendo es desmantelando la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si se desmantela la autoridad y Luma decide en su momento, ¿verdad?, bajo las circunstancias que sean, irse del contrato, nos quedaríamos sin una compañía que sea gerente de los servicios de energía eléctrica y solamente tendríamos una notificación de 120 días de antelación, que es lo que dice el contrato. O sea que Luma... Prácticamente estaríamos desnudos. Exactamente. Luma podría decir, me voy y tiene 120 días para montar una compañía eléctrica que te ha tomado 70 años montarla, ¿verdad? Y eso es un riesgo terrible. De hecho, el análisis que hace el Centro para la Nueva Economía, que para los que no conocen, ¿verdad?, es un think tank, es un centro de pensamiento muy prestigioso que se ha dedicado a estudiar diferentes aspectos de la economía y ha estado muy pendiente a la Autoridad de Energía Eléctrica, y señalo que es un centro conservador, Mili. Ellos están de acuerdo en la privatización y Lautier no está de acuerdo con la privatización, yo no estoy de acuerdo con la privatización, o sea que hay unas posturas disímiles en cuanto al futuro de la autoridad, pero cuando ellos se ponen a analizar el contrato, que hacen este estudio que se divulgó hoy, ellos encuentran que hay toda una serie de riesgos que representan conflictos de intereses, representan, y lo mencionan así, riesgos catastróficos para Puerto Rico, y eso se refiere a lo que te estaba mencionando de que ellos se pueden ir en cualquier momento. También encuentran circunstancias en donde, como todas estas compañías van a estar relacionadas, porque acuérdate que es un consorcio, que van a ser dueños de Luma. Son dos compañías, una de Texas y una de Canadá, y van a ser dueños de Luma, pero Luma aclara en el contrato que les puede dar contratos a esos dos consorcios. Entonces, lo que van a crear es un combo de compañías privadas que van a hacer las solicitudes para los fondos federales, y ellos estiman que van a lograr 18 mil millones de dólares en fondos federales para la inversión en el sistema eléctrico, no de fondos de ellos, sino de fondos de FEMA y de otras fuentes federales, y que esos contratos para la reconstrucción del sistema eléctrico se los van a repartir ellos. Así que el Centro para la Nueva Economía identifica toda una serie de instancias en las cuales Luma se puede aprovechar del contrato para obtener rentas, que es el término que usa el centro, rentas que son innecesarias o que son onerosas para el pueblo de Puerto Rico. Si tú tienes a Luma, que es quien administra la transmisión y la distribución, pero le compra la energía a Genco, que es la otra compañía que va a estar, y le da servicios también a Gridco con otra compañía, pues en esos contratos, Mili, puede haber ganancias ocultas que como cuestión de hecho aumenten
lo que se le va a pagar anualmente a Luma Energy por la administración del sistema ya no serían 120 millones, sería mucho más porque podrían encontrar maneras de generar ingresos adicionales en perjuicio del pueblo de Puerto Rico. Licenciado, además de Luma, o sea, y voy a leer esta parte que lo estoy viendo en el resumen, sí, que ellos tienen, ¿verdad?, una preocupación sobre la reorganización entre GRISCO y GENCO. O sea, según me explica aquí este informe, la autoridad se dividirá en dos compañías operativas: GRISCO, que conserva la titularidad del sistema de T&D, y GENCO, que conserva la titularidad de los activos de generación. correcto. Aquí es donde yo levanto la bandera: generación. Se había hablado de distribución y transmisión. O sea, aquí estamos hablando que también se va a privatizar la generación. Bueno, eventualmente, y eso fue lo que salió recientemente, el Request for Qualifications para privatizar la generación. Pero el asunto es que Luma va a tener contratos de servicio con estas compañías. O sea, GRISCO va a ser la compañía que todavía va a ser pública, que va a ser la titular de la infraestructura eléctrica. GENCO todavía sería pública y sería la titular de la generación. Pero para los servicios necesarios para que eso opere, Luma es quien le va a dar los servicios. Digamos, servicio de contabilidad, servicio de recursos humanos, etcétera. Y en todas esas transacciones, todos esos contratos, puede haber márgenes de ganancia que no están limitados por el contrato, ni están limitados por el negociado de energía. Así que lo que hace el Centro para la Nueva Economía es ampliar los hallazgos que hace la UTIER en términos del incumplimiento de las políticas públicas y del mal que le va a hacer a Puerto Rico por aumento de tarifas, y también el mal que le va a hacer a los empleados de la autoridad. Ellos van más allá y dicen, vamos a ver cómo va a operar eso, y al ver la manera de operar se dan cuenta de que hay toda una serie de ambigüedades que permitirían que Luma se beneficie exageradamente en cada una de las transacciones que está autorizada por el contrato, y que se generen además una serie de riesgos que podrían ser catastróficos, como el que te mencioné, que ellos se fueran y dejaran la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, también hay el problema de que ya mencionamos, pero que ellos también lo encuentran, de que va a haber una contingencia de que para que el sistema de energía eléctrica mejore, tiene que llegar la inversión de los fondos federales. Entonces el Centro para la Nueva Economía dice, bueno, todavía estamos esperando lo de María. ¿Cómo se garantiza que eso llegue efectivamente y que en realidad lleguemos a unas mejoras del sistema eléctrico? Así que podríamos estar haciendo el negocio más malo del mundo, que se ponga peor si realmente no se dan las condiciones que no dependen de Puerto Rico, que es el desembolso de los fondos federales, y que hace tanta falta para supuestamente alcanzar los objetivos de mejorar el sistema eléctrico. Otra de las cosas... Si ese dinero no llega, Luma puede decir, ¿sabes qué? Me están incumpliendo con el contrato, me voy. Exactamente, porque fíjate, Luma anuncia en sus páginas de las compañías matrices, que son ATCO y son Quanta, ¿verdad? Ellos anuncian que hay fiesta de ganancias porque van a procurar 18 mil millones de dólares en contratos de fondos federales. Ellos se lo anuncian a sus inversionistas como el gran negocio de la vida. Por ende, lo que es importante es ganarse ese dinero. No es importante los 120 millones, es ganarse la inversión de esos fondos federales para que los inversionistas de esas compañías pues generen dividendos importantísimos, ¿verdad? Porque 18 mil millones de dólares, Mili, es una cantidad extraordinaria. Así que si ellos no logran, o si el gobierno federal no asigna los dineros que ellos están esperando, ellos podrían también irse. Y eso dejaría no resultaría un negocio para ellos, porque lo que estoy observando y de la discusión que ha estado públicamente, y lo que me dices de lo que ellos informan a sus inversionistas, es que ellos están con los colmillos ahí buscando los fondos federales. Eso es todo. Exacto. Otro de los issues que hay, Mili, es que, y esto lo pone en mucho detalle el Centro para la Nueva Economía, es que se hizo un contrato suplementario, que es el que va a regir si se firma y se cumplen todos los requisitos previos, pero que todavía no se ha terminado el caso de título 3 de la autoridad. El contrato depende de que el caso de título 3 termine con un plan de ajuste de deuda, pero también establece
que en el caso de que se cumpla todos los requisitos, pero todavía no se haya aprobado el título 3, que entre entonces en vigor un contrato suplementario que tiene honorarios superiores a los que regularmente se pagarían con el contrato. Y esto el Centro para la Nueva Economía lo ve como una presión indebida para que el gobierno de Puerto Rico acepte un plan de ajuste de deuda para la autoridad que sea malo para Puerto Rico, malo para la economía y malo para los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, que se puede utilizar ese contrato suplementario y ese cargo que hay que pagar a Luma como un mecanismo de presión para que finalmente se acepte algo que favorezca exclusivamente a los bonistas, pero que no favorezca al pueblo de Puerto Rico, lo cual, como hemos hablado en otras ocasiones, aceleraría el deterioro económico de la autoridad y nos podría llevar a una segunda quiebra, que es lo peor que nos puede pasar. Porque si la autoridad no hace el ajuste de deudas máximo para poder sobrevivir, pues entonces no va a tener suficientes recursos, porque lo que ellos están pensando es aumentar la tarifa. Pero la tarifa no la van a poder aumentar a unos niveles que sean sustentables, porque mientras más tú aumentes la tarifa en Puerto Rico, más se perjudica la economía. Y Ramón Cao, el prestigioso economista que hizo un estudio sobre ese acuerdo con los bonistas, dice que podría haber hasta una pérdida de 170,000 empleos por los negocios que no puedan pagar las tarifas de energía eléctrica que se aumentarían como consecuencia del acuerdo con los bonistas. Así que está todo planificado, Mili, hasta por la Junta, y el Centro para la Nueva Economía lo identifica para forzar al gobierno de Puerto Rico a hacer las leyes que aprueben el acuerdo con los bonistas, que representaría un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora de la energía en Puerto Rico, lo cual treparía la energía cerca de los 30 centavos. Y entonces ahí el deterioro económico sería dramático, porque la propia Junta dice que si hay algo que se puede hacer en Puerto Rico para mejorar la economía es bajar las tarifas. Y la tarifa modelo ideal que identifica la propia Junta son 20 centavos por kilovatio hora. Así que en ese sentido... Pero hacia eso no nos estamos moviendo. Correcto. Todo lo contrario, y uno ve una dejadez por parte de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ahora mismo hay muchas plantas aquí no se le da el mantenimiento, líneas de respuesta que tampoco están dañadas, eso no se arregla. O sea, hay como todo un escenario, déjalo ahí, échalo a perder, que Luma viene y lo arregla. No, yo creo que ese no va a ser el escenario, porque si Luma no tiene acceso a esos fondos federales, Luma va a decir, ¿sabes qué? Esto no es negocio para mí, me voy. Exacto, y entonces lo va a dejar con una autoridad totalmente desmantelada, sin ninguno de los supuestos beneficios que hubiera traído este contrato. El Centro para la Nueva Economía hace todos estos señalamientos y además hace unas recomendaciones, pero cuando tú miras las recomendaciones, Mili, te das cuenta del daño que hizo el mantener el proceso de negociación del acuerdo en forma secreta, porque muchas de las recomendaciones que hace el Centro para la Nueva Economía no se pueden materializar, porque, por ejemplo, ya el negociado de energía perdió jurisdicción sobre el contrato. Ya el negociado no puede virar para atrás, a menos que el Tribunal de Apelaciones lo ordene, ¿verdad? Y ellos hacen una serie de recomendaciones para que el negociado no apruebe algunas de las condiciones que establece el acuerdo, pero ya el negociado actuó. Si se hubiera sabido lo que se estaba proponiendo antes de que el negociado actuara, el Centro para la Nueva Economía hubiera podido comparecer al negociado y hacer estos planteamientos, advertir al negociado, mira, vas a cometer un error si apruebas esto porque esto va a crear estos problemas. El centro hace recomendaciones, o sea, yo estoy viendo aquí, ¿verdad?, los distintos aspectos del acuerdo que ellos ponen el contexto, ponen el riesgo y la preocupación que tienen y hacen una recomendación. O sea, ellos no están diciendo... están dando recomendaciones. La pregunta es si se va a hacer caso a estas recomendaciones. Este es el problema que siempre tenemos en el país, que por años expertos, personas que tienen el conocimiento en ciertas áreas han hecho recomendaciones por años y lamentablemente aquí no se les hace caso y después estamos gritando cuando tenemos la crisis encima. Pues, sí. Por años se viene advirtiendo tantas cosas y es que no se hace caso a las personas que sí saben de estos temas. Pero el problema, Mili, aquí en este caso particular es que como se mantuvo todo secreto, no se pudo saber el contenido del contrato hasta que realmente se hizo público y se firmó.
pero en ese sentido, las recomendaciones del Centro para la Nueva Economía indican que el negociado erró en la evaluación del contrato y también obligan a que la próxima administración, ya que Wanda Vázquez Garcet no va a hacer nada y que intentó, ¿verdad? Porque a mí no me engañan, intentó decirnos que iba a mirar el contrato y que se iba a reunir con nosotros y no hizo nada con eso, pues le tocará... Sí, efectivamente, y le tocará a la próxima administración lidiar con el problema. Otras de las recomendaciones que hace el Centro para la Nueva Economía implican un cambio en el marco regulatorio, porque ellos recomiendan hay que fortalecer los poderes del negociado para que sea realmente un ente regulador independiente. Actualmente los poderes del negociado los aguaron mediante legislación. De hecho, el único poder que tuvo el negociado en cuanto a este contrato era determinar si cumplía con las disposiciones de la política pública, y uno de los comisionados no pudo estar de acuerdo porque a él no le demostraron nunca cómo esto iba a afectar a los abonados y cómo esto iba a aumentar las tarifas. Y ese problema de que el negociado no tiene dientes para fiscalizar el contrato en la etapa de la negociación y aprobación, pues se va a manifestar en un contrato defectuoso. Y si se quiere corregir ahora para darle esos dientes al negociado, que es necesario, pues eso representaría un cambio en el marco regulatorio, que es otra de las excusas que Luma puso en el contrato, que le darían base a retirarse del contrato. Así que ellos tienen el control de todo. No me cambien las reglas, porque si me cambian las reglas me voy. No hagas un acuerdo de ajuste de deuda que no me guste, porque si no me voy. Me tienes que dar los 18 mil millones de dólares para la inversión en el sistema eléctrico, porque si no me voy. O sea que tienen al gobierno de Puerto Rico con el cuchillo en el cuello todo el tiempo, amenazado, y eso lo anticipa el Centro para la Nueva Economía cuando dice que esto podría obligar a que el gobierno de Puerto Rico acepte un plan de ajuste de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica que no sirva, que sea malísimo para el pueblo de Puerto Rico. Porque a Luma no le importa si se aumentan las tarifas o no, porque Luma no pierde con aumentar las tarifas. Y Luma no pierde con todo el despilfarro que hay económico y que pueda haber después del plan de ajuste de deuda haciendo promesas que no se puedan cumplir. Así que a ellos no les molesta. Es como yo te dije, es el inquilino que en vez de pagar renta, le están pagando renta para que viva la casa. Y eso es lo que impide que Luma represente los verdaderos intereses del pueblo de Puerto Rico. Y eso, Mili, dentro de las circunstancias que hasta la propia Natalia Yaresco dice que lo mejor que se puede hacer para mejorar la economía en Puerto Rico es hacer más eficiente y barato el sistema eléctrico, pues nada de eso se va a poder cumplir a la luz de las circunstancias de cómo se ha negociado este contrato. A mí me preocupa mucho y estamos en año de elecciones. Hay que exigirle a los candidatos a la gobernación que se expresen sobre este particular, y ayer vi unas cartas de la UTIER preguntándole a cada uno de los aspirantes su postura en torno a este contrato de Luma Energy. Nos va la vida. Si nos quejamos ahora de la autoridad, y yo digo que aquí la gerencia tiene una gran responsabilidad sobre lo que está pasando en la autoridad, imagínense cuando sea juzgado. Sí, Mili, y hay alternativas para salir del contrato sin consecuencias mayores, ¿verdad? El contrato tiene una serie de cláusulas penales, pero hay otros argumentos jurídicos en torno a cómo terminar el contrato sin consecuencias. Por ejemplo, el contrato es nulo ab initio, como decimos los abogados, desde su origen, porque contradice una serie de políticas públicas. El propio negociado podría reconsiderar ante el caso que tiene en el Tribunal de Apelaciones. Le podría decir al Tribunal de Apelaciones, es verdad, esto está mal, vamos a reconsiderar, devuelve el caso al negociado y el negociado rechazar el acuerdo. Podría cambiarse la política pública del gobierno y de la autoridad de alianzas público-privadas y decir que el contrato está defectuoso. O sea, hay alternativas para evitar la debacle, que ya no es la UTIER y Rolando Emanuel y quienes están denunciando, es el Centro para la Nueva Economía, que ya te expliqué que es un centro muy prestigioso y que hace análisis muy rigurosos sobre las circunstancias económicas de Puerto Rico. Y lo que ellos identifican, Mili, hace más leonino, que es el término que hemos utilizado del contrato, que es cuando un contrato es solamente para beneficio de una de las partes. Nosotros estudiamos las políticas públicas que violaba el contrato y cómo dañaba a los trabajadores y todo esto. Y ahora este estudio complementa lo que hicimos ya. No es que la UTIER lo dice, o el abogado de la UTIER lo dice este centro,
Público, que es un centro de pensamiento y bastante conservador. Tengo que irme a una pausa. ¿Cómo no? Al regreso vamos entonces a estar dialogando sobre el plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica y voy a integrar a la ingeniera Isabel a la conversación. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad.